La noche es el momento perfecto para contar lo que nadie se atreve a decir en voz alta. Bienvenidos a un nuevo episodio de Ecos de lo Macabro, donde cada historia podría ser más real de lo que imaginas. Si te gusta sentir ese escalofrío recorriéndote la espalda, suscríbete al canal y únete a esta comunidad de amantes del misterio. Y cuéntame en los comentarios de dónde nos escuchas. Ponte cómodo, apaga las luces y sube el volumen. Mi nombre es Lucas, y lo que voy a contarles es algo que realmente pasó, o al menos, eso es lo que mi familia y yo vivimos en aquel pequeño pueblo donde crecí. No espero que me crean del todo, pero les juro que cada palabra que escribo aquí es tal como lo recuerdo. Esto no es una historia inventada para asustar, es algo que aún me hace mirar por encima del hombro cuando llueve fuerte. Vivo en un pueblo pequeño llamado San Isidro, perdido entre colinas y campos de maíz, un lugar donde todos se conocen y las historias viajan de boca en boca como el viento. Pero hay una historia que nadie cuenta en voz alta, una que solo se susurra cuando las luces están apagadas y la lluvia golpea los tejados. Es la historia del lamento, el llanto de una mujer que aparece en las noches de tormenta y que cambió mi vida para siempre. San Isidro es un lugar tranquilo, de esos donde las casas son viejas, con paredes de adobe y techos de teja que crujen con el viento. Mi familia vivía en una casa al borde del pueblo, cerca de un camino de tierra que se perdía en el bosque. Éramos 5, mis padres, mi hermana menor Clara, mi hermano mayor Esteban y yo. La vida era sencilla. Ayudábamos en el campo, íbamos a la escuela y los fines de semana nos reuníamos con los vecinos para comer tamales o escuchar las historias de los abuelos. Pero todo cambió en el otoño de 1998, cuando yo tenía 14 años. Fue un año de lluvias fuertes, de esas que hacían que el río se desbordara y el cielo pareciera que nunca iba a despejarse. La primera vez que escuché el lamento fue una noche de octubre. La lluvia caía como si alguien hubiera abierto el cielo, y el viento silbaba entre los árboles. Estábamos todos en casa, sentados alrededor de la mesa, con una vela encendida porque la luz se había ido. Mi papá estaba contando una de sus historias sobre su infancia, cuando de repente, Clara, que entonces tenía 8 años, levantó la cabeza y dijo: ¿Escucharon eso? Todos nos quedamos callados. Al principio solo se oía la lluvia golpeando el tejado, pero luego, ahí estaba. Un sonido suave como un sollozo que venía de afuera. Era un llanto, pero no como el de alguien que está triste. Era algo más profundo, como si viniera del fondo de un pozo, lleno de dolor y desesperación. Mi mamá frunció el ceño y dijo que seguramente era el viento, pero Esteban, que siempre fue el más valiente, se levantó y abrió la ventana. El frío y las gotas de lluvia entraron de golpe, pero el llanto se hizo más claro. Era una voz de mujer, débil pero constante, como si estuviera llamando a alguien. «Es solo un gato o algo por el estilo», dijo mi papá, aunque su voz temblaba un poco. Cerramos la ventana y tratamos de ignorarlo, pero esa noche nadie durmió bien. Clara se quedó pegada a mi mamá, y yo no podía dejar de mirar hacia la ventana, esperando escuchar algo más. Al día siguiente el pueblo estaba revuelto. No éramos los únicos que habíamos escuchado el llanto. Doña Rosa, la vecina que vivía al otro lado del camino, dijo que ella también lo oyó, y que su perro no dejó de ladrar toda la noche. Don Miguel, el panadero, juró que el sonido venía del bosque, cerca del viejo roble que todos evitábamos. Ese árbol tenía su propia historia. Decían que hace muchos años, una mujer joven se había perdido en el bosque durante una tormenta y nunca la encontraron. Algunos decían que se había caído al río, otros que algo en el bosque se la había llevado. Nadie sabía su nombre, pero todos conocían la historia. Y ahora parecía que esa mujer o lo que fuera estaba de vuelta. Las noches siguientes fueron tranquilas, y empezamos a pensar que tal vez había sido nuestra imaginación. Pero una semana después otra tormenta llegó, más fuerte que la anterior. El cielo estaba negro, y los relámpagos iluminaban el pueblo como si fuera de día. Esa noche el llanto volvió, pero esta vez era más fuerte, más cerca. No venía del bosque. Parecía que estaba justo afuera de nuestra casa. Me levanté de la cama, con el corazón latiendo tan fuerte que lo sentía en los oídos, y me acerqué a la ventana. No sé por qué lo hice. Algo me decía que no debía, pero no pude resistirme. Miré a través del cristal empañado, y aunque no vi nada más que lluvia y oscuridad, el llanto era tan claro que parecía que la mujer
Estaba parada justo al otro lado del vidrio. Corrí a la habitación de mis padres, pero ellos ya estaban despiertos. Mi papá tenía una linterna en la mano, y mi mamá abrazaba a Clara, que lloraba en silencio. Esteban sugirió salir a ver qué pasaba, pero mi papá lo detuvo. «Nadie sale de esta casa hasta que amanezca», dijo con una voz que no admitía discusión. Nos quedamos todos juntos en la sala, con las velas encendidas, escuchando ese llanto que no paraba. A veces parecía que se alejaba, otras que estaba tan cerca que podía estar dentro de la casa. Cuando por fin amaneció, el llanto se desvaneció, como si la luz del sol lo hubiera ahuyentado. Esa mañana mi papá fue a hablar con don Elías, el hombre más viejo del pueblo, que sabía todas las historias. Don Elías vivía en una casita al otro lado del río, y siempre estaba fumando un puro mientras miraba el horizonte. Cuando mi papá le contó lo que habíamos oído, don Elías no pareció sorprendido. «Es ella», dijo, y nos contó lo que sabía. Hace más de 100 años, una mujer llamada Inés vivía en San Isidro. Estaba prometida con un hombre del pueblo, pero una noche de tormenta, él no volvió de un viaje. Inés salió a buscarlo desesperada y nunca regresó. Desde entonces decían que en las noches de lluvia, su espíritu vagaba por el pueblo, llorando por su amor perdido. «No es mala», dijo don Elías, «pero no le gusta que la miren. Si la buscas te encuentra». Esas palabras se me quedaron grabadas. Si la buscas te encuentra. Esas palabras se me quedaron grabadas. Esa noche, cuando volví a casa, no podía dejar de pensar en Inés. ¿Quién era? ¿Por qué seguía llorando después de tanto tiempo? Y lo más importante, ¿por qué sentía que ese llanto me estaba llamando a mí? Las palabras de don Elías resonaban en mi cabeza como un eco que no se apagaba. Esa sensación de que el llanto de Inés me estaba llamando no me dejaba en paz. Durante los días siguientes, traté de mantenerme ocupado con la escuela y las tareas del campo, pero cada vez que miraba hacia el bosque, sentía un escalofrío. Mi familia también estaba inquieta. Clara apenas hablaba y cuando lo hacía, preguntaba si la señora que llora iba a venir por nosotros. Mi mamá intentaba calmarla, diciendo que eran solo cuentos de pueblo, pero yo veía la preocupación en sus ojos. Esteban, por su parte, estaba empeñado en descubrir qué estaba pasando. «No puede ser un fantasma», decía. «Seguro es alguien jugando una broma». Pero yo no estaba tan seguro. Pasaron un par de semanas sin lluvias, y el pueblo volvió a su rutina. La gente hablaba menos del llanto, como si quisieran olvidarlo. Pero yo no podía. Cada noche, antes de dormir, miraba por la ventana hacia el camino que llevaba al bosque, esperando escuchar algo. No sé si quería volver a oír el lamento, o si tenía miedo de que regresara. Era como si una parte de mí estuviera atada a esa voz, a ese dolor que no entendía. Entonces llegó noviembre, y con él otra tormenta. Esta vez, el cielo parecía más furioso que nunca. Los truenos retumbaban como si estuvieran rompiendo la tierra, y la lluvia caía en cortinas tan densas que apenas se veía más allá de unos metros. Esa noche, estábamos todos en casa tratando de actuar como si todo estuviera normal. Mi papá leía el periódico, mi mamá cosía un vestido para Clara, y Esteban y yo jugábamos cartas, pero Clara no estaba con nosotros. Se había quedado en su cuarto diciendo que no se sentía bien. De repente la escuchamos gritar. Corrimos a su habitación y la encontramos parada junto a la ventana, con los ojos muy abiertos y las manos temblando. «La vi, Lucas, la vi», dijo señalando hacia afuera. Mi corazón se detuvo. «¿A quién viste?», preguntó mi mamá tratando de mantener la calma. Clara, con la voz entrecortada, respondió: «A la mujer. Estaba ahí bajo la lluvia mirándome». Mi papá tomó la linterna y apuntó hacia el patio, pero no había nada. Solo el agua cayendo y el viento moviendo las ramas. «Fue tu imaginación, pequeña», dijo, pero su voz no sonaba convencida. Esa noche el llanto volvió, más fuerte y más claro que nunca. No era solo un sollozo. Ahora parecía que la mujer estaba cantando una melodía rota, como una nana que alguien hubiera olvidado a medias. Me acerqué a la ventana de la sala, con el corazón latiéndome en la garganta. No quería mirar, pero algo me obligaba. Limpié el vidrio empañado con la manga de mi suéter y miré hacia afuera. Por un segundo creí ver algo, una figura borrosa, como una sombra blanca, moviéndose entre los árboles al final del camino. Parpadeé y ya no estaba, pero el llanto no se detenía. Era como si estuviera dentro de mi cabeza, pidiéndome que saliera, que la encontrara. No sé qué me pasó. Tal vez fue la curiosidad,
O tal vez fue esa sensación de que Inés me estaba llamando. Agarré mi impermeable y sin decir nada a nadie, abrí la puerta trasera y salí. La lluvia me golpeó la cara fría y pesada y el viento casi me tira al suelo. Caminé hacia el camino de tierra con la linterna temblando en mi mano. El llanto parecía guiarme, como si cada sollozo me dijera hacia dónde ir. Llegué al borde del bosque, donde el viejo roble se alzaba como una sombra gigante. Ahí el llanto era tan fuerte que sentía que me rodeaba. De repente todo se quedó en silencio. La lluvia seguía cayendo, pero el llanto se había detenido. Miré a mi alrededor esperando ver algo, cualquier cosa. Entonces lo sentí. Un frío que no era del viento ni de la lluvia. Un frío que se metía en los huesos. Y luego la vi. No era una sombra ni una figura borrosa. Era una mujer parada bajo el roble. Llevaba un vestido blanco empapado y pegado a su cuerpo, y su cabello largo y negro caía sobre su rostro. No podía ver sus ojos, pero sentía que me miraba. No dijo nada, pero su presencia era como un peso en el pecho. Quise correr, pero mis piernas no respondían. Entonces ella levantó la cabeza, y aunque no vi su rostro, escuché su voz. No era el llanto, sino un susurro claro y frío. Encuéntralo. No supe qué significaba, pero esas palabras se grabaron en mi mente. Di un paso atrás, tropecé con una raíz y caí al suelo. Cuando volví a mirar, ella ya no estaba. El llanto regresó, pero ahora era más débil, como si se estuviera alejando. Corrí de vuelta a casa empapado y temblando, sin saber si lo que había visto era real o no. Cuando entré, mi familia estaba frenética. Mi mamá me abrazó llorando y mi papá me regañó por salir solo. Les conté lo que vi, aunque no mencioné el susurro. No sé por qué. Tal vez porque sentía que era algo solo para mí. Esa noche nadie durmió. Nos quedamos juntos en la sala, con las velas encendidas, esperando a que la tormenta pasara. Pero yo sabía que algo había cambiado. Inés no solo era una historia. Estaba ahí y por alguna razón quería que yo la ayudara. Al día siguiente, decidí que tenía que saber más. Fui a la casa de don Elías otra vez, pero esta vez solo. Le conté lo que había visto, y él me miró con unos ojos que parecían saber más de lo que decían. «Si ella te habló, Lucas, es porque te eligió», dijo. «Inés no aparece por nada. Si quieres que deje de llorarte, tienes que encontrar lo que perdió». No entendí del todo, pero sus palabras me dieron una pista. Inés estaba buscando a su prometido, y yo tenía que ayudarla a encontrarlo, o nunca nos dejaría en paz. No pude soportar la idea de ayudar a Inés. Su susurro, «encuéntralo», me perseguía, pero el miedo era más fuerte. No quería volver al bosque, no quería verla otra vez. Mi familia estaba igual de asustada, y Clara no paraba de preguntar si la mujer vendría por nosotros. Mi papá decidió actuar. Fue al pueblo vecino y trajo al padre Gregorio, un sacerdote conocido por sus bendiciones. Una noche sin lluvia, el padre vino a nuestra casa. Con un crucifijo en la mano, rezó en cada rincón, roció agua bendita y pidió que el alma de Inés encontrara paz. Luego fue al roble en el bosque y repitió el ritual. Esa noche no hubo llanto. Las tormentas siguieron, pero la voz de Inés nunca volvió. A veces cuando llueve, miro al bosque y siento un escalofrío, pero me digo que todo terminó. Espero que ella haya encontrado lo que buscaba. Me llamo Rosa Sánchez. Soy de un pueblo pequeño llamado Santa Clara, perdido entre los cerros de Michoacán. Mi familia siempre ha vivido del campo, sembrando maíz y frijol en un terreno que heredamos de mis abuelos. No éramos ricos, ni mucho menos, pero con lo que sacábamos del campo y las gallinas que criábamos, salíamos adelante. Vivíamos en una casa sencilla de adobe, con un patio grande donde mis hermanos, Luis y María, jugaban mientras mi mamá, doña Carmen, y yo preparábamos la comida. Mi papá, don José, siempre estaba en el campo trabajando de sol a sol. Éramos una familia unida, humilde, de esas que no piden mucho, solo que la tierra dé lo suficiente para vivir. Pero hay algo que nunca voy a olvidar, algo que empezó en la temporada de lluvias de hace 2 años y que aún me hace temblar cuando lo recuerdo. Santa Clara es un pueblo tranquilo, de esos donde todos se conocen y las noches son silenciosas, salvo por el canto de los grillos. Pero cuando llegan las lluvias todo cambia. El cielo se pone gris, el aire huele a tierra mojada y los caminos se vuelven puro lodo. Las noches se sienten más largas, más oscuras, y el viento trae sonidos que no siempre puedes explicar. Desde que era niña, escuchaba historias de los mayores del pueblo,
Hablaban de una mujer que lloraba en las noches de lluvia, buscando a alguien que había perdido. Decían que su llanto era tan triste que te ponía la piel chinita. Pero yo nunca le di importancia. Pensaba que eran cuentos para asustar a los niños. Cosas que se inventaban para que no saliéramos de noche, hasta que lo escuché con mis propios oídos. Era un viernes por la noche, en plena temporada de lluvias. La tormenta había empezado al atardecer, y el agua caía tan fuerte que parecía que el cielo se iba a romper. Estábamos todos en casa, sentados alrededor de la mesa, comiendo sopa caliente que mi mamá había preparado. El viento silbaba afuera, haciendo que las ventanas de madera temblaran. Mis hermanos estaban callados, algo raro en ellos, porque siempre estaban contando chistes o peleando por el último pedazo de tortilla. Mi papá miraba por la ventana como si esperara algo, aunque no dijo nada. Yo estaba ayudando a mi mamá a lavar los platos cuando lo escuché por primera vez. Era un llanto, débil al principio, como si viniera de muy lejos. Me detuve, con el trapo en la mano, y miré a mi mamá. Ella también lo había oído, porque dejó de mover los platos y se quedó quieta, con los ojos fijos en la pared. El llanto se hizo más claro, más fuerte, como si alguien estuviera justo afuera de la casa. Era una voz de mujer, suave pero llena de dolor, como si estuviera llamando a alguien que no iba a volver. ¿Escuchaste eso?, pregunté en voz baja, sintiendo un nudo en el estómago. Mi mamá asintió, pero no dijo nada. Mi papá se levantó de la mesa y fue a la puerta. La abrió un poco, dejando que el aire frío y la lluvia entraran. Miró hacia afuera, con una linterna vieja que siempre llevaba en el cinturón. No había nada, solo la oscuridad y el sonido del agua golpeando el suelo. Pero el llanto no paraba. Ahora sonaba más cerca, como si la mujer estuviera caminando por el camino de tierra que pasaba frente a nuestra casa. «Cierren las ventanas y no salgan», dijo mi papá, con una voz que no admitía discusión. Luis y María obedecieron rápido, corriendo a cerrar las ventanas de la sala. Yo me quedé con mi mamá, que ahora rezaba en voz baja, apretando un rosario que siempre llevaba en el bolsillo. El llanto seguía, a veces más fuerte, a veces más débil, como si la mujer diera vueltas alrededor del pueblo. No sonaba como algo normal. Había algo en esa voz que te hacía querer taparte los oídos, pero al mismo tiempo, no podías dejar de escuchar. Era como si te llamara, como si quisiera que salieras a buscarla. Mi papá cerró la puerta con llave y puso una silla contra ella por si acaso. Luego se sentó con nosotros y nos dijo que nos quedáramos callados. Nadie hablaba, pero todos sentíamos lo mismo. Miedo. No era solo el llanto. Era la sensación de que algo nos observaba desde afuera. Como si la mujer, quien quiera que fuera, supiera que estábamos ahí. La lluvia seguía cayendo, y el viento traía el sonido de ramas rompiéndose en el patio. Después de un rato, el llanto se desvaneció, como si la mujer se hubiera ido a otro lado del pueblo. Pero ninguno de nosotros durmió bien esa noche. Me quedé despierta, escuchando cada ruido, esperando que no volviera. A la mañana siguiente todo parecía normal. El sol salió. El cielo estaba despejado y el pueblo volvía a ser el mismo de siempre. Pero cuando salí al patio a alimentar a las gallinas, vi algo que me heló la sangre. En el camino de tierra justo frente a la casa había huellas. Eran pequeñas, como de una mujer descalza, y estaban marcadas en el lodo, como si alguien hubiera caminado bajo la lluvia. Las huellas empezaban en el camino y se perdían en la dirección del campo, hacia el viejo roble que estaba al final de nuestro terreno. No le dije nada a mi mamá para no preocuparla, pero sí hablé con mi papá cuando volvió del campo. Le conté lo de las huellas y su cara cambió. Me dijo que no me acercara al roble, que ese árbol tenía algo raro. Según él, los viejos del pueblo decían que ahí habían enterrado a una mujer hace muchos años, una que había perdido a su hijo en una tormenta, y nunca dejó de buscarlo. No me dio más detalles, pero me pidió que no saliera de noche, especialmente si llovía. Esa noche no llovió, y no escuchamos nada. Pero la noche siguiente, la tormenta volvió, más fuerte que antes, y con ella regresó el llanto. Esta vez era más claro, más desesperado. Sonaba como si la mujer estuviera justo en nuestro patio, caminando de un lado a otro. Miré por la ventana. Aunque mi papá me había dicho que no lo hiciera, no vi nada, solo la lluvia y las sombras de los árboles moviéndose con el viento. Pero el llanto no paraba, y ahora escuchaba una palabra entre los sollozos: Manuel. Mi corazón dio un vuelco.
Manuel era el nombre de mi hermano menor, el que murió cuando yo era niña. Nunca hablamos de él porque a mi mamá le dolía demasiado, pero esa voz, esa mujer, estaba diciendo su nombre. Corrí a la habitación donde dormían Luis y María, y los encontré despiertos, tapados con las cobijas, temblando. «Rosa, ¿la escuchaste?», susurró María con los ojos muy abiertos. Asentí sin saber qué decir. El llanto seguía, y ahora sonaba como si viniera de más cerca, como si la mujer estuviera parada justo afuera de la puerta. Mi papá entró al cuarto con la linterna en la mano y nos dijo que nos quedáramos juntos. Pero antes de que pudiera cerrar la puerta, el llanto se detuvo de golpe. El silencio que siguió fue peor. Era como si el mundo entero se hubiera apagado. Entonces alguien tocó la puerta. 3 golpes suaves, como si fueran con los nudillos. Mi papá se quedó congelado y mi mamá dejó caer el rosario al suelo. Nadie se movió. Los golpes volvieron, más fuertes esta vez, y luego la voz, baja y triste, dijo desde el otro lado de la puerta: «Manuel, ¿dónde estás?». El aire en la casa se sentía pesado, como si el mismo miedo nos apretara a todos. Los golpes en la puerta resonaron otra vez, lentos, casi como si quien estuviera afuera quisiera darnos tiempo para abrir. La voz volvió, baja y temblorosa, diciendo Manuel una y otra vez. Mi mamá se tapó la boca con las manos tratando de no hacer ruido, pero sus ojos estaban llenos de lágrimas. Mi papá seguía parado frente a la puerta, con la linterna apuntando al suelo, como si no supiera qué hacer. Luis y María se abrazaban en un rincón del cuarto, y yo sentía que mi corazón iba a estallar. No podía creer que esa voz, esa mujer, estuviera diciendo el nombre de mi hermano muerto. «Nadie abra la puerta», susurró mi papá, con una voz que apenas se escuchaba sobre el ruido de la lluvia. Pero los golpes no paraban, eran más fuertes ahora, y la silla que trababa la puerta temblaba con cada uno. El viento afuera aullaba, y las ventanas crujían como si algo quisiera entrar por todos lados. Me acerqué a mi mamá y la abracé, sintiendo cómo temblaba. Ella seguía rezando, moviendo los labios sin que saliera sonido, aferrada al rosario que había recogido del suelo. Yo quería decirle algo, tranquilizarla, pero no encontraba las palabras. Todo lo que podía hacer era escuchar esa voz que no se callaba. «Manuel, ven conmigo», dijo la voz, y esta vez sonó tan cerca que parecía que estaba dentro de la casa. Miré a mi papá, esperando que él tuviera un plan, pero su cara estaba pálida. Nunca lo había visto así, tan asustado. Él siempre era el fuerte, el que arreglaba todo, pero ahora parecía tan perdido como nosotros. De repente la linterna que tenía en la mano empezó a parpadear, y la luz se debilitó hasta apagarse por completo. La única luz que quedaba era la de un farol viejo que colgaba en la sala, pero su brillo apenas llegaba al cuarto donde estábamos. Entonces escuchamos un crujido. No venía de la puerta, sino del tejado. Era como si alguien caminara arriba, pisando las tejas con pasos lentos y pesados. La lluvia seguía cayendo, pero los pasos eran claros, como si quien estuviera ahí no se molestara por el agua. María soltó un gemido y se tapó los oídos, mientras Luis me miraba con ojos grandes, como pidiéndome que le explicara qué estaba pasando. Pero yo no tenía respuestas. Solo sentía un frío que me calaba los huesos. Un frío que no tenía nada que ver con la lluvia. Mi papá levantó la cabeza mirando al techo. Los pasos se detuvieron justo encima de nosotros, y por un momento todo quedó en silencio. Pero entonces, una gota cayó del tejado al suelo dentro de la casa. No era agua, era oscura, espesa como si fuera lodo o algo peor. Otra gota cayó, y luego otra formando un charco pequeño en el piso de tierra. El olor era horrible, como a tierra húmeda y algo podrido. Mi mamá se puso de pie, tirando de mí para que me alejara del charco, pero no había mucho espacio para moverse. «Rosa, quédate con tus hermanos», dijo mi papá, y por primera vez en la noche su voz sonó firme. Se acercó a la puerta, quitó la silla y puso la mano en la perilla. Mi mamá gritó: «José, no. No la abras». Pero él no la escuchó. Abrió la puerta de un jalón y el viento entró con fuerza, trayendo lluvia y hojas secas. Apunté con el farol hacia afuera, esperando ver algo, cualquier cosa, pero no había nadie. Solo la oscuridad y el camino de lodo que llevaba al campo. Los golpes habían parado y la voz se había callado, pero no me sentía aliviada. Algo me decía que lo que fuera que estaba ahí no se había ido. Mi papá salió al patio, con una barra de metal que usaba para arreglar cosas en el campo. Lo seguimos con la mirada desde la puerta, sin atrevernos a salir.
La lluvia lo empapaba, pero él seguía caminando, apuntando el farol hacia el roble al final del terreno. Las huellas que había visto esa mañana estaban ahí otra vez, marcadas en el lodo, pero ahora eran más profundas, como si alguien hubiera estado pisando con fuerza. Las siguió hasta el árbol y entonces se detuvo. No sé qué vio, pero dio un paso atrás y levantó la barra, como si estuviera listo para defenderse. «¿Quién está ahí?», gritó, pero su voz se perdió en el ruido de la tormenta. No hubo respuesta, solo el sonido de la lluvia y el viento, pero entonces el llanto volvió. Esta vez no venía de la casa ni del patio, venía del roble claro y fuerte, como si la mujer estuviera parada justo ahí bajo las ramas. «Manuel, no me dejes», dijo la voz, y sonaba tan triste que por un segundo sentí lástima. Mi papá dio otro paso atrás y de repente, el farol que llevaba se apagó y todo quedó oscuro. Escuché a mi mamá jadear y María empezó a llorar bajito. Intenté ver algo, pero la noche era demasiado espesa. Entonces el llanto volvió. Esta vez no venía de la casa ni del patio, venía del roble claro y fuerte, como si la mujer estuviera parada justo ahí bajo las ramas. «Manuel, no me dejes», dijo la voz, y sonaba tan triste que por un segundo sentí lástima. Mi papá finalmente reaccionó. Corrió hacia la casa, tropezando en el lodo, y cerró la puerta de un golpe. Puso la silla contra ella otra vez y nos abrazó a todos, diciendo que no saliéramos, que nos quedáramos juntos. La sombra no entró, pero el llanto siguió toda la noche, a veces cerca, a veces lejos, como si la mujer diera vueltas por el pueblo, buscando a Manuel. Nadie durmió. Nos quedamos apretados en el cuarto escuchando, esperando que amaneciera. Cuando salió el sol, el llanto se detuvo. El patio estaba lleno de lodo, pero las huellas habían desaparecido, como si la lluvia las hubiera borrado. Mi papá no quiso hablar de lo que vio bajo el roble, pero desde esa noche, nunca volvió a salir al campo cuando llovía. Mi mamá empezó a rezar más, y mis hermanos dejaron de jugar en el patio por las noches. Yo no podía sacarme esa voz de la cabeza, ni la imagen de esa mujer. Cada vez que llueve me despierto, esperando escuchar el llanto otra vez, y a veces en las noches más oscuras, creo que la escucho, susurrando el nombre de Manuel, como si todavía lo estuviera buscando.